Amigas y amigos, gentiles compañeros, compañeras, así hablándoles con ese cariño especial a quienes están en Potosí, en Bolivia y en el resto del mundo, a quienes nos ofrecen su amistad a través de facetas en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Y en este viernes 11 de julio del año 2025, dar la bienvenida a quienes están con Periodismo en Cuarta Dimensión y, por supuesto, al conductor y creador de ese programa, el abogado, periodista y directo amigo Alex Armando Uriosta Mendoza, allá en La Paz, Bolivia. Armando, buenas noches, bienvenido al programa. Iván, buenas noches. Para nuestros amigos de las redes sociales, igualmente un cordial saludo y vamos a iniciar el programa. Lamentablemente, con una noticia que nos ha consternado a todos. El fallecimiento del periodista Daniel Sánchez, director de Radio Panamericana. Creo que el golpe, si vale la expresión, ha tenido que ser fuerte para quienes hemos conocido la trayectoria de este magnífico periodista, de un hombre de radio que por mucho tiempo surcó, digamos, los aires bolivianos. ¿Y quién no conoce aquello del microncierto en Panamericana o también la opinión en las notas editoriales de Radio Panamericana? Sentimos demasiado el fallecimiento de este colega periodista y a sus familiares nuestro sentido pésame. Iván. Sí, evidentemente, Armando, son cosas de la vida lo que sucede a los seres humanos y hoy le toca en esa fila que estamos haciendo todos a don Daniel Sánchez Rocha, a quien personalmente tuve el agrado de conocerlo en los estudios de Radio Panamericana hace muchos años, pero también tuve la oportunidad de hacerle una entrevista para la radio y también para Facetas en dos oportunidades. Esto, por ejemplo, ustedes pueden ver esa entrevista de hace unos 5 años atrás en nuestro canal de YouTube, Iván Marcelo Fernández. Sin lugar a dudas que Daniel Sánchez Rocha ha dejado una huella imborrable y que mucha gente que está dedicada en este caso a hacer la radio está siguiendo su huella. Pasa en la tumba a un gran periodista, a un gran hombre y sobre todo a una persona que impulsó un gran proyecto en 1972, un 17 de julio, cuando se fundó y salió al éter Radio Panamericana allá en La Paz, Bolivia. Estimado Armando, ahora sí estamos prestos a desarrollar el programa y seguramente tú, como siempre, tienes la batuta para iniciar Periodismo en Cuarta Dimensión. Perfecto. Como periodistas no podemos ignorar la agenda noticiosa que realmente está plagada de una serie de hechos más relacionados con el ámbito de la política. Estamos en etapa preelectoral y son este tipo de asuntos los que sobresalen en la agenda. Sin embargo, tiene que llamarnos la atención el hecho de la sorpresiva, digamos, prisa que existe en la Asamblea Legislativa para tratar un asunto que atañe a los intereses nacionales, perdón, a los intereses del país y a Potosí específicamente. Me estoy refiriendo a los dos contratos en materia del litio suscritos con una empresa china y con una empresa rusa. Llama la atención que después de haber dormido el sueño de los justos, de la noche a la mañana exista prisa, como repito, para tratar este problema. Lógicamente, ha tenido que surgir la voz del Departamento de Potosí, del Comité Cívico, de muchas organizaciones aún en el carácter regional y de alguna gente interesada en esta materia en escala nacional. Llama la atención, decíamos, por el hecho de que este gobierno está de salida. Ha elaborado estos contratos en las sombras de la noche, porque no se han conocido los pormenores, no se sabe quiénes han asesorado
en la redacción de estos documentos y, lo que es peor, existiendo una serie de vulneraciones, comenzando por la constitución política del Estado, leyes específicas, la ausencia de una ley del litio y una serie de puntualizaciones a las que hizo referencia el diputado Benavides en una conferencia de prensa que brindó a los medios de comunicación. Al conocerse esta repulsa, era previsible, digamos en el ámbito normal, de que tanto en la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo hubieran dado paso a que se escuchen las opiniones de las partes interesadas. Sin embargo, nada de esto ocurre. Y sí, más bien, hemos visto en los medios de comunicación, especialmente televisivos, las pugnas, llegando inclusive a los golpes, que se han suscitado no solamente en el seno de la Cámara de Diputados, sino también en el seno de la Comisión Económica de este órgano legislativo. Lo que sobresale es que existe, digamos, la intención de aprobar a rajatabla un documento que ha sido denunciado por una serie de aspectos, los cuales los he enunciado a vuela pluma, pero que realmente van contra el interés nacional. Por lo visto, esa política de la vendimia de los recursos naturales persiste en el país, pero creo que ahora son otras las circunstancias. Este documento o estos documentos no pueden ser aprobados alegremente si no se rinde cuentas al país de la manera en que se han pactado y los alcances que tienen estos contratos. De manera introductiva, eso es lo que se me ocurre sobre este problema, Iván. Tu criterio, por favor. También debo hacer conocer, recordar mejor a todos quienes ven Periodismo en Cuarta Dimensión y también Facetas, que ya en el mes de abril de esta gestión tuve la oportunidad de entrevistar al diputado Guillermo Benavides Ramos, diputado por Potosí, y en 2 programas de Facetas se ha explicado ampliamente lo que en las últimas horas también seguramente ha hecho una especie de resumen de lo que significan la supuesta firma de contratos con una empresa rusa y con una empresa china. Y el común denominador que de todo eso se puede sacar es la inconstitucionalidad de una posible o de una eventual aprobación de esos contratos. Y lo he dicho en el programa de Facetas en radio y lo sigo sosteniendo, que aquí tendrá que usarse el mecanismo legal. Creo que las instituciones cívicas del departamento de Potosí, los propios parlamentarios por Potosí, creo que ya es hora de que pónganse a pensar de que aquí debe salir adelante, salir a flote la legalidad, atacar con recursos, atacar no los vicios, porque esos contratos ni siquiera se los tendría que analizar, porque aquí todo tiene que partir de que no hay una ley de litio. Hemos dicho en reiteradas oportunidades, estimado Armando, que tiene que haber una ley marco, la ley de litio, sobre la cual tengan que proceder a elaborarse, a redactar diferentes contratos. Pero si no hay una ley marco, si no hay una ley de litio, entonces prácticamente es una obra, digamos así, la firma de esos 2 contratos, es una obra que se va a caer porque no hay cimientos que lo sostengan. Entonces creo que habrá que pensar, tendrán que pensar los diputados nacionales, los de Potosí sobre todo, quienes están en este momento en la lucha, y las instituciones de Potosí, del departamento, de la provincia Daniel Campos, de la provincia Quijarro, en fin, quienes se vean afectados, porque tú muy bien lo has dicho, y no solo ahora, sino en reiteradas oportunidades, y coincidimos plenamente. Este contrato adolece los 2 contratos adolecen de varios aspectos que rayan prácticamente una violación a la Constitución. Entonces, se está defendiendo algo indefendible. Ahora, claro, seguramente no tenemos pruebas, pero se presume de que hay algo bajo la mesa. ¿Por qué tanto apuro de los actuales parlamentarios para aprobar estos contratos?
El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, ha desmentido categóricamente que esté detrás de una presión para que la Asamblea pueda firmar estos contratos. Yo pienso, estimado Armando, esto tampoco es una novedad, que los nuevos senadores y diputados que vayan a ser elegidos este próximo 17 de agosto deben ser quienes vayan al tratamiento de estos contratos, pero no directamente a analizar la aprobación o reprobación de estos contratos, sino lo primero que tiene que hacerse es aprobar una ley de litio. Ese es mi punto de vista en este aspecto que es prácticamente la introducción del programa de hoy en Periodismo en Cuarta Dimensión. Sigue adelante, Armando. Perfecto. Pero yo creo que el problema es un mucho más grande. Yo creo que esta es una oportunidad para que Potosí se pronuncie precisamente sobre todos estos extremos. Llaman la atención, por ejemplo, las afirmaciones de algunos ministros, de algunos asambleístas, utilizando, digamos, una especie de cebo para hacer consentir de que si no se aprueban más bien estos contratos, el país perdería millones y millones de dólares americanos. Pero lo que llama la atención es aquello que entiendo que los contratos establecen que nosotros, como interesados, hablo del Estado boliviano, solamente tendría ingreso a estas plantas en el momento de la inauguración y en el momento en el que se tengan que conocer los resultados ya de las operaciones. El Estado boliviano, como parte interesada, no tiene acceso a esas instalaciones, no va a conocer las operaciones. Y esto se me ocurre plantear de que ya es motivo realmente de justa alarma. ¿Hasta cuándo se van a manejar los intereses nacionales de esa manera? Creo que, aparte, digamos, de preservar los recursos naturales del país, se tiene que tener respeto por las regiones, respeto por Potosí, respeto por las regiones potosinas dueñas de estos recursos. Las leyes ahora establecen de que quienes tienen que ver con este tipo de explotaciones deben conocer de cerca e intervenir en la elaboración de cualquier contrato que, digamos, incumba o afecte los intereses de la región. Creo que, como digo, es un momento muy especial en el que Potosí, de una buena vez, tiene que hacer escuchar su voz y asumir, digamos, una representación, lo que no ha ocurrido en el pasado. A título de Estado, en el Poder Ejecutivo y en personeros de gobierno, no pueden obrar a nombre de las regiones, inclusive tomando en cuenta de que ahora existe un principio constitucional denominado de la autonomía que otorga plenas facultades a las regiones para asumir la representación y el cuidado de sus recursos. Creo que es momento, una vez más lo vuelvo a repetir, de que las regiones tomen su representación donde les corresponde y en este caso Potosí, que haga conocer sus puntos de vista e intervenga en el futuro en cualquier suscripción de contratos que sean, digamos, licitados transparentemente y donde se tenga efectiva participación. No sé si tienes algo más que agregar, Iván. No, es suficiente porque mi opinión en este programa es de que no hay una ley de litio y todo es inconstitucional. Todo es absolutamente inconstitucional. Entonces pienso que tanto los diputados, sobre todo por el departamento de Potosí, y reitero, las organizaciones cívicas del departamento tienen que buscar un camino un poco más seguro y más amplio como es el camino legal, porque aquí de lo que se trata es de que se está violando la Constitución. No se tiene una ley de litio, pero ya se han violado normas de la Constitución política del Estado. Entonces, si todo empieza mal, se supone que va a acabar mal, porque además de eso, lo voy a reiterar, la próxima legislatura tiene que ser la que tiene que tratar, analizar primero la elaboración de una ley de litio y luego si es que es procedente o no la aprobación de estos contratos. Porque si no estamos yendo a un camino sin salida
Y por supuesto, como tú dices, es hora ya de que la representación potosina haga valer sus intereses en base a la autonomía. Otros temas que también presumo, estimado Armando, tienes en tapete de periodismo en cuarta dimensión. Sí, perfecto. Las circunstancias hacen que no tengamos que abandonar el campo específico de los recursos naturales y en este caso los de Potosí. Me voy a referir concretamente a este enfoque que me ha llamado mucho la atención de que estando en la etapa preelectoral, los candidatos por las distintas agrupaciones políticas otorguen una importancia mayúscula a una serie de problemas que atañen a varias regiones del país. Y como siempre, y esto no es un lamento, pero sí una afirmación categórica, que a Potosí se lo pospone, a Potosí se lo desconoce. Y voy a partir de un hecho concreto que está respaldado por las estadísticas, que está respaldado por una serie de declaraciones, comenzando de la gobernación de Potosí, de asambleístas departamentales, que establecen que Potosí aporta al erario nacional por concepto de exportaciones el 85% del presupuesto nacional. ¿Eso qué significa? En los hechos, que Potosí sigue sosteniendo al Estado boliviano. Y lo que llama la atención, este término tenemos que usarlo permanentemente porque las circunstancias nos obligan. Hace días nomás, en Santa Cruz, se han realizado primero la participación de candidatos a la presidencia, después un foro auspiciado por las entidades que tienen que ver con la agricultura en Santa Cruz. Inclusive en el último cónclave se ha sacado una especie de resolución que la han firmado los candidatos en calidad de compromiso para cumplir con Santa Cruz. Y vemos que los candidatos generalmente están en Santa Cruz tratando de atraer el voto ciudadano y no se acuerdan de las demás regiones. Ni qué decir de Potosí. A Potosí se los relega, pero reiteramos, el 85% de aporte al presupuesto nacional en materia de exportaciones no debe llamar la atención. En las últimas horas ha llegado a mi conocimiento de que existen algunas inquietudes a nivel de la universidad y a nivel, digamos, personal de algunos profesionales en Potosí, que se está propiciando la realización de una especie de conversatorio o un seminario donde se tenga que analizar toda la problemática potosina y donde van a ser invitados expresamente los candidatos a la presidencia de la República. Creo que es necesario que esta oportunidad se aproveche para tratar toda esta temática relativa al departamento de Potosí. Y ahora que también es un hecho actual, actualísimo, los derrumbes que está experimentado el Cerro Rico de Potosí, que igualmente nos llena de consternación porque no solamente ese portento de la naturaleza está por colapsar, sino que esto también significa un peligro latente para el departamento y para los pobladores de la ciudad de Potosí. ¿Qué te parece, Iván? Simplemente, estimado Armando, aquí en Periodismo en Cuarta Dimensión, sobre el particular, es de esperar de que este próximo 31 de julio, es decir, a fin de mes, pueda ser realidad esta especie de foro en el departamento de Potosí, en la ciudad de Potosí en todo caso, que de acuerdo a la información que contamos, está siendo auspiciado por la Universidad Autónoma Tomás Frías, por la Federación de Empresarios Privados de Potosí y la Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí,
además de la Cámara Departamental de Turismo. Y se ha dicho que podrían analizarse temas como la minería y sobre todo el turismo. Ojalá, reitero, que esto se haga realidad, porque aquí pienso que ya es el tema de organizadores que hagan las cosas más rápidamente, porque todos están contra el tiempo, porque las elecciones ya están casi sobre nosotros, es prácticamente el próximo mes, casi a mitad del próximo mes. Yo la verdad tengo dudas de que todos los candidatos puedan llegar a Potosí, pero por lo menos tendrán que intentar para que esto se haga realidad. Porque en temas que tiene que analizarse para Potosí, aunque esto no es de ahora, esto siempre ha sido así en todas las elecciones y lamentablemente nunca han habido resultados positivos, es de que se tengan que hacer foros y las conclusiones de esos foros en algún momento, como lo han hecho en Santa Cruz, por ejemplo, hace poco ha habido un foro de la juventud y las decisiones no solamente las han suscrito los candidatos, sino también ha habido la intervención de un notario de fe pública. Y tendría que hacerse lo mismo en Potosí, porque reitero, si no va a ser repetir más y más de lo mismo, hablar de minería, hablar de litio y hablar de turismo. Y en el turismo creo que es también mejor un punto muy importante en el que Potosí podría desarrollar económicamente, porque en el mundo hay muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que viven perfectamente del turismo. Ahora, no deja de preocupar a nadie, yo también me incluyo en eso, estoy preocupado por lo que ha sucedido en esta semana, en algunos días, con el Cerro Rico de Potosí. Pero lamentablemente hasta el momento solo es retórica, solo es palabra y no vemos hechos por parte de las autoridades y sobre todo por parte de quienes son actores en este problema que es muy grave, el deterioro constante del Cerro Rico de Potosí. Se ha dicho, por ejemplo, que hay un lugar casi cerca a la cúspide donde Simón Bolívar ascendió a la cúspide del Sumajorjo en octubre de 1825, donde hizo las banderas de muchos países de esa época. Ese lugar, por ejemplo, se ha dicho que ya es inaccesible. Entonces, eso se tendría que pensar de muy buena manera. Por lo menos ese es mi punto de vista. Hago votos porque, reitero, ese foro del próximo 31 de julio aquí en Potosí se haga realidad. ¿Qué otros temas más tienes, estimado Armando? Yo estoy un poco reiterativo en este problema y me disculpará la audiencia y tú también, Iván, pero creo que tú has analizado ya otros aspectos a los que quería referir. El aspecto del turismo. Una cosa que llama la atención también, porque Potosí tiene mucho que ofrecer. Aquello de la reparación del casco viejo de la ciudad es una necesidad urgente, pero hay autoridades en el ámbito local que se ocupan del problema. Realmente no. Tanto escuchamos ponderar una serie de edificios, templos, museos que tenemos en la ciudad, pero en los hechos no se efectiviza una verdadera política de turismo enfocado de manera integral. ¿Para qué decir? En el norte, Toro Toro; en el oeste, el Salar de Uyuni. Son paradigmas, son cosas que realmente Potosí puede ofrecer con mayores ventajas en el campo del turismo. No se hace nada. Esperemos que este, digamos, sea un hito para tratar de manera profunda este problema del turismo. Potosí tiene mucho que ofrecer. Y un aspecto concomitante, nos debe preocupar de que sea tan difícil llegar a Potosí en este momento en que la tecnología está tan avanzada y que nosotros no tengamos un aeropuerto que sirva, digamos, de puerta de ingreso a los turistas. Se ha ido postergando por una serie de razones la conclusión del aeropuerto. Entiendo que la parte que le corresponde al gobierno nacional, al poder central, no ha sido cumplida en su integridad. ¿Por qué no se utilizan los mecanismos legales para lograr esta atención? ¿Por qué siempre Potosí tiene que ser la cenicienta en este tipo de problemas? Otra cosa, existe, entiendo, no lo conozco porque últimamente no he estado por la tierra, un hospital de tercer nivel
que tiene todas las ventajas para poder atender las necesidades de la población en materia de salud. Sin embargo, su implementación se descuida, no se han hecho los trámites necesarios para lograr la misma. Y una cosa que, y discúlpeme la audiencia, voy a referirme a un libro de mi autoría que está en vías de salir. Se llama Potosí, de la opulencia al abandono, donde precisamente tratamos todos estos problemas de manera puntual. Y hablamos del aspecto este del hospital. En Potosí, por ejemplo, con el respeto que merecen los profesionales potosinos en medicina, no existen especialidades. La gente que necesita hacerse atender con especialistas tienen que trasladarse a Santa Cruz, a Cochabamba, a Sucre, a La Paz. Y nosotros, ¿por qué no podemos brindar ese tipo de servicios? Y ojo, somos ciudad patrimonio. Este simple hecho abriría las compuertas para lograr créditos internacionales si no tenemos las disponibilidades necesarias para que Potosí, en ese orden la salud, se equipe convenientemente. Y luego, por añadidura, vendrían especialistas en medicina para que Potosí pueda contar con las ventajas de esa especialización. Por el otro lado, y para terminar sobre este tema, Potosí, contrariamente a lo que se cree, en el aspecto agrícola ofrece muchas cosas. En determinado momento, y creo que no sea exagerado, Potosí era considerado el granero de Bolivia. Existen regiones privilegiadas también. Conocemos de la existencia de los valles potosinos que no tienen que envidiar en frutales a ninguna parte de la República y tampoco del exterior. ¿Por qué en Potosí no se puede también explotar este rubro? Creo que es momento, Iván, de que en Potosí exista un despertar a objeto de que se traten todos estos problemas que atañen a nuestro progreso y a nuestro desarrollo departamental. Tienes la palabra, Iván. El próximo año van a llevarse a cabo elecciones subnacionales. Y lo digo esto con el mayor de los respetos. Ojalá la ciudad de Potosí, porque estoy hablando ahora de la ciudad, de la capital del departamento, del municipio de Potosí. Ojalá, lo digo con respeto, los habitantes no se equivoquen a la hora de escoger autoridades locales. Para no ir lejos con el tema del tema urbanístico de Potosí, que le corresponde a un alcalde municipal, lamentablemente hemos tenido muchos problemas personales, legales, penales con un alcalde de Potosí. Eso tiene que evitarse. Por eso la gente no tiene que equivocarse otra vez para escoger a un alcalde. El tema de las calles, yo lo digo así para que toda Bolivia escuche. Tú has nacido en Potosí, tú conoces un Potosí, pero Potosí lamentablemente ha cambiado no para bien. Las calles, que en un momento parecía que iban a estar excelentemente construidas, diría así, sobre todo el piso, porque se echó cualquier cantidad de cemento en la gestión de un alcalde que todos conocemos, hoy esos trabajos están deteriorándose. Y claro, porque no era echar cemento rígido, ahora estamos comenzando a vivir una serie de obstáculos en el piso que tiene cemento rígido. Podría haberse echado el cemento flexible. En el tema del aeropuerto, de verdad, yo lo digo personalmente, tuve la oportunidad de volar por última vez el 2018. El aeropuerto recibía aviones de mediana capacidad y estaba operando normalmente, pero la demagogia del actual gobierno y de algunas autoridades locales ha hecho de que se diga que iba a ser un aeropuerto internacional cuando sabemos que no va a ser internacional y ahora no tenemos ni lo uno ni lo otro. Se perdió soga y cabrito porque ahora ese aeropuerto prácticamente es como si no hubiese. Por lo menos hasta el 2018 teníamos naves medianas que estaban haciendo el servicio de manera interdiaria, como por ejemplo sucede con Oruro. En fin, hay muchos problemas que en Potosí no están bien, como la fábrica de cemento, un gran monumento al elefante blanco. Ese es el gran
homenaje que se tiene a la empresa pública, que es deficitaria inclusive antes que comience. Entonces, yo creo que va a ser motivo, estimado Armando, y te lo digo en los minutos finales del programa, de otro programa, reitero, para que podamos hablar estos temas exclusivamente de la ciudad de Potosí, porque hay muchos potosinos nacidos en la ciudad que viven en el interior del país, en el exterior del país, y otros problemas que tiene el departamento de Potosí. Va a ser muy interesante porque, como te digo, el próximo año se vienen elecciones subnacionales y hay que pensar muy bien para elegir gobernador y para elegir alcalde municipal de la ciudad de Potosí. ¿Qué más tendríamos, Armando? Casi nos faltan muy poquitos minutos para concluir el programa. Sí, un problema que igualmente resalta el hecho que se ha denunciado las últimas horas. Conocido es el panorama económico del país. Faltan dólares, la escasez de carburantes que llama completamente la atención y aquello de que en todas partes se tienen que soportar filas y filas y la promesa de que se va a atender. La verdad es que nuestra economía está en bancarrota. Y esto viene a agravarse por el hecho de que es conocida la información de la gestora pública ha prestado recursos al Poder Ejecutivo. ¿En qué cantidad se lo ha hecho? ¿De qué manera afecta las operaciones de la gestora? La tercera edad y todos quienes han aportado y siguen aportando a la gestora no merecen el mayor de los respetos, considerando que estas sumas deben ser precisamente utilizadas como justa compensación a esos años de servicio y el sacrificio de todos los trabajadores en una meritoria jubilación. Creo que, como te digo, llama la atención el destino que van a tener todos estos recursos. Este gobierno está de salida, pero sin embargo va a dejar esa brecha profunda en la gestora pública que habría necesidad también de puntualizar a objeto de que en el futuro se vea la posibilidad, porque esto está latente, de un proceso de responsabilidades para quienes han utilizado de manera irresponsable estos recursos. ¿Qué te parece, Iván? Sí, en el minuto final del programa quiero también expresar lo siguiente sobre ese particular. Tenemos la oportunidad, los bolivianos, hombres y mujeres en edad de votar, este próximo 17 de agosto. Esta no es una propaganda para nadie. Esta es una invitación para de verdad ejercer la democracia y hacer que Bolivia cambie. Que ese cambio no ha de venir de la noche a la mañana. Para que se establezcan responsabilidades legales a partir de los nuevos gobernantes con referencia a lo que tú manifiestas respecto de la gestora, es muy grave. Y ahí tienen que establecerse responsabilidades. Y no solo por la gestora. Tú sabes, al igual que el resto de la población, que hay muchos problemas, hay muchos delitos, hay muchas infracciones a la ley, etcétera, etcétera, que se siguen cometiendo en este momento. Y la oportunidad es el 17 de agosto para cambiar el gobierno, pero para cambiar de una manera adecuada, no para hacernos llevar por algunos candidatos que se están poniendo otra ropa cuando en el fondo sabemos que son del movimiento al socialismo. Creo que la gente tiene que despertar y no tiene que suceder lo que nos ha sucedido en 20 años, que se nos ha metido el dedo a la boca y prácticamente ahora los resultados los tenemos. Te invito a despedirte, estimado Armando, agradeciendo tu participación aquí en Periodismo en Cuarta Dimensión, un programa de tu creación donde se dice todo de frente, pero siempre guardando el respeto y consideración. Adelante, Armando. Gracias, Iván. Finalmente, quiero alertar a la población. A un candidato el día de ayer he escuchado hablar y decir que los gobiernos derechistas neoliberales van a ingresar al gobierno y lo primero que van a hacer son sustituir los bonos y las subvenciones. Quisiera, Iván, de que en el próximo programa tengamos que tratar estos problemas. El gobierno que venga próximamente tiene que realizar ajustes y el pueblo boliviano, el electorado, tiene que tomar en cuenta que esas medidas son completamente urgentes si queremos salvar al pueblo boliviano. De mi parte, hasta el próximo viernes. Gracias por su atención. Lo de los bonos podemos analizarlo de una manera bastante fría. No me atrevo a decir si es conveniente o no es conveniente, porque al igual que tú tengo un concepto al respecto. Pero de lo que sí
podemos asegurar es de que las subvenciones tienen que desaparecer, porque las subvenciones constantemente y durante muchos años han contribuido al déficit fiscal y eso es lo que está ocasionando que no tengamos dólares. Además, se relaciona con la balanza de pagos. Gracias, Armando, por tu participación. Nos veremos dentro de 7 días y como tú dices, este y otros temas los vamos a analizar aquí en Periodismo en Cuarta Dimensión. Gracias, estimado Armando. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su deferencia a Periodismo en Cuarta Dimensión y también a Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos con Periodismo en Cuarta Dimensión dentro de 7 días y con Facetas en cualquier momento con nuestras entrevistas acostumbradas. Gracias, permiso.